Buenos días, mi nombre es Juan Diego Díaz, estudio en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Ampliación Ciudad Bolívar. Estoy cursando la carrera de Seguridad Industrial y esta asignatura es Problemas Socioeconómicos del País. En este caso, o esta exposición, se tratará el tema de estructura económica de Venezuela. Comenzamos. Primero, ¿qué es la estructura económica de un país? La estructura económica comprende a los diversos sectores que conforman la economía. Normalmente se puede dividir o clasificar en sector primario, sector secundario y sector terciario. En el sector primario hablamos de los productos obtenidos directamente de la naturaleza, tales como la pesca, la agricultura o la minería. Aquí abrimos un paréntesis en el tema de la minería, porque la minería tiene como su propio sector llamado sector minero, que a su vez pertenece al sector industrial. Y debido a cómo se trabaja la minería, está entre el sector primario y el sector secundario. Ahora bien, el sector secundario se refiere a los productos, al trabajo o transformación de los productos obtenidos en el sector primario, tales como la construcción y la parte industrial. Y por último tenemos el sector terciario, que se refiere a los servicios, como los servicios financieros, personales, comerciales, entre otros. Una vez entendido este tema, ya sabemos cómo funciona la estructura económica de un país. Y obviamente Venezuela tiene su propia estructura económica. Entonces, la estructura económica de Venezuela cumple con lo que se explicó anteriormente, porque si vamos al sector primario, Venezuela también tiene la pesca, tiene una agricultura y tiene obviamente una minería. Si vamos al sector secundario, Venezuela tiene la transformación de esos minerales, tiene una parte de construcción, así que Venezuela cumple con eso. Y por último tenemos al sector terciario, que todos los países deberían de tenerlo, ya que se refiere a la parte personal, comercial y financiera. Entonces digamos que Venezuela cumple desde una manera simple de explicar la estructura económica. Ahora bien, si nos desglosamos o nos vamos un poquito más allá, podemos dividir la estructura económica en varias partes, que sería la industria petrolera, el sector minero, sector agrícola, sector manufacturero y turismo. Todos estos sectores o partes también tienen que ver con la estructura económica de Venezuela. Entonces, industria petrolera. Cuando hablamos de la industria petrolera de Venezuela nos referimos a un gigante. Directamente uno asocia economía con petróleo en Venezuela, ya que por muchos años desde el auge del petróleo, Venezuela ha sido conocida por su poder o su fuerza en la parte petrolera, ya que Venezuela cuenta con la reserva de petróleo más grande del mundo y una de las reservas de gas natural también más grandes del mundo. Entonces, esta parte es de suma importancia entenderla, ya que es un gran peso en la economía venezolana. Y siempre, o desde el auge del petróleo, se le ha dado una orientación a la parte petrolera en Venezuela. Ahora bien, como se ha explicado, la economía de un país tiene varios pilares, no solamente uno, porque imagínense uno solo. Si lo dejamos uno solo, se cae la economía, sería un desastre. Entonces, Venezuela de alguna manera indirecta o también indirecta, ha hecho que he dejado caer mucho peso de la industria petrolera en un solo pilar. O sea, dependemos mucho de la industria petrolera en la parte económica y eso no es totalmente bueno, ya que la industria petrolera es un mercado y cualquier mercado tiene sus días buenos, sus días malos, hoy estamos bien, hoy estamos mal. Recordemos que como muchas cosas en la vida, la economía no es, una economía buena no es aquella que tiene 10 días buenos y 100 días malos, no. Una economía buena es aquella que es constante y se mantiene lineal. Esa es una buena economía. Entonces, cuando tenemos un mercado volátil, eso no ayuda mucho. Entonces, de alguna manera se recomienda que Venezuela opte por explorar otro tipo de sectores y tenga unos mejores pilares, de tal manera que cuando la industria petrolera falle, los demás pilares estén para aguantar. Cabe resaltar que aquí entran a resaltar problemas como los problemas internacionales, mundiales, socioeconómicos y demás que también afectan este tipo, que es la industria petrolera. Ahora bien, vamos con el sector agrícola. En algún momento, hace muchos años, aproximadamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Venezuela era conocida por su capacidad agrícola, ya que exportaba cacao y café, era su principal negocio, su principal economía. Entonces Venezuela es conocida también por su parte agrícola, pero desde el auge del petróleo y demás problemas y demás cosas han hecho que
la industria agrícola vaya en decadencia y ya no sea como antes. Recordemos que todos estos sectores tienen una importancia para el país. Todos tienen una finalidad, todos tienen un propósito. Entonces, la industria agrícola, por más que sea industria agrícola, la asociamos con la alimentación directamente. Y la alimentación obviamente es muy importante. Entonces, digamos que tampoco al sector agrícola se le ha dado, digamos, se ha aprovechado de manera correcta. Simplemente se tiene ahí, pero no se explota. Y como se dice, Venezuela tiene para explotar por cualquier sector, hasta por el agrícola. Se recalca que produce maíz, yuca, café, cacao, plátano, entre otros productos agrícolas que son de suma importancia. Ahora vamos con el sector minero. El sector minero es muy importante, pero como se dijo, todos son importantes. Cuando hablamos de industria en Venezuela, tenemos por un lado la industria petrolera y el sector minero. Recordemos que Venezuela es rica por donde la mire, no solamente en la parte de petróleo, sino también en los recursos minerales, tales como la bauxita y el mineral de hierro, que produce aluminio y acero, respectivamente. Entonces, este sector minero es muy amplio, muy grande y de suma importancia para Venezuela. Se puede explotar igual o más que también el sector petrolero, pero con el tiempo, digamos que no se le ha dado el uso adecuado. Es más, llegó un momento en el que el sector minero aquí en Venezuela se paralizó, que fue un momento bastante crítico. Cabe resaltar que ya desde el año 2019 para acá se ha ido poco a poco recuperando, pero para lo que hablamos de riquezas en Venezuela, para lo grande que es a nivel de riquezas, el sector minero no se está explotando o no se está trabajando de la manera correcta. Puede tener un mejor uso, una mejor aplicación y una mejor distribución. Porque aquí salen a relucir las famosas empresas de Guayana, que son las encargadas de la extracción, producción y exportación de estos minerales. De igual manera, sería bueno que el sector minero sea uno de esos pilares que cuando otro pilar falle pueda mantener la economía venezolana. Hablamos ahora del sector manufacturero. El sector manufacturero se refiere, digamos, a la distribución ya de productos comestibles en su mayoría. Puede ser productos comestibles y de uso personal en su mayoría, tales como calzado, textiles, productos alimenticios y productos químicos. Pueden variar ahí, pero se divide entre industria ligera e industria pesada. Que la industria ligera, como se explicó, puede ser el calzado, puede ser textiles, pueden ser productos alimenticios, enlatados, demás. Y la industria pesada sería ya la parte del aluminio, el acero, que ya se explicó en el sector minero, que se encarga de transformar, y sería en esta parte el sector manufacturero, ya sea para una parte interior o exterior a la hora de su exportación. Y por último tenemos el turismo. Recordemos que Venezuela es un país bello, hermoso, tiene una gran biodiversidad, tiene montañas, tiene playas, tiene un turismo inmenso. Así como nosotros a esta edad queremos ir a conocer otros países y ver, Venezuela en algún momento en el siglo pasado o años anteriores, Venezuela era ese destino turístico a la que muchas personas querían ir. Lamentablemente, por demás temas que no se pueden tocar mucho, el turismo se ha ido en decadencia. Entonces, es importante que también se recupere y se vuelva a los niveles de turismo que se tenía antes, porque el turismo también se puede explotar igual que una industria petrolera, un sector minero, un sector agrícola. Hay muchos países que dependen únicamente del turismo y tienen una excelente economía. Entonces, sería bueno que volviéramos a recuperar esos niveles que teníamos antes y atraer a más personas hacia nuestro hermoso país. Entonces, esto sería de alguna manera una forma resumida de explicar cómo funciona la estructura económica de Venezuela. Esto es una manera, se pueden explicar de muchas, y para concluir o dar una pequeña conclusión, sí sería bueno que, como se ha hablado a lo largo de la exposición, todos los sectores tengan igual de importancia, todos los sectores se exploten de igual manera y todos los sectores, digamos, cumplan su papel en la economía. Todos tienen, digamos, una finalidad y todos aportan a la economía venezolana. Pero si no le damos el uso adecuado, simplemente es un sector que está ahí y ya. Sin más a que referir, muchas gracias por su atención.